el número de veganos está creciendo exponencialmente. Sin embargo, hay una serie de elementos que impiden que este avance no se produzca de una manera más rápida. En este vídeo lo que vamos a hacer va a ser analizar estos obstáculos. Cuando explicamos que los animales sienten y que esto les confiere un interés en tener sensaciones agradables y en evitar las sensaciones desagradables, y que a su vez cualquier individuo que tenga intereses tiene unos derechos congruentes con dichos intereses, la gente lo entiende. Y la gente se da cuenta de que los animales no están en este mundo para servirnos a los seres humanos, sino que ellos están aquí para disfrutar de sus vidas, igual que nosotros. Y se dan cuenta también de que nosotros no somos los que otorgamos los derechos a los animales, como si fuese un acto de compasión o de beneficencia, sino que esos derechos forman parte de los animales. Y que los seres humanos lo único que tenemos que hacer es aceptar que los animales tienen derechos, reconocer esos derechos y, por último, respetar los derechos de los animales. Y en este último punto, en el punto de respetar los derechos de los animales, es donde empiezan a surgir un poco los problemas, porque la gente se da cuenta de que, por un lado está lo que se piensa, es decir, que los animales tienen derechos, y por otro lado está lo que en realidad hacen, que es no respetar los derechos de los animales. Y surge lo que se llama una disonancia cognitiva, una diferencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Y esa disonancia cognitiva se puede abarcar de tres maneras diferentes. Una es aceptar la disonancia cognitiva, la segunda es ajustar lo que se piensa a lo que se hace, y otra, ajustar lo que se hace a lo que se piensa. Vamos a comentarlas muy brevemente. La primera opción, la de aceptar la disonancia cognitiva, la podemos encontrar en aquellas personas que nos dicen, bueno, sí, es cierto que los animales tienen derechos, pero yo no los respeto porque me gusta mucho comer carne. Por ejemplo, me gusta comer queso o lo que sea. La segunda opción, aquellos que ajustan lo que piensan a lo que hacen, lo que están haciendo en realidad es justificar su comportamiento, intentar de alguna manera excusarse o buscar excusas. Y dicen cosas como que yo como carne porque mis padres también lo hacían, o yo como carne porque los paleolíticos también comían carne, o es que el león también como carne, o incluso a veces llegan a inventar situaciones muy ficticias y muy irreales para justificar el comportamiento que llevan a cabo. Y dicen cosas como yo como carne porque si viviese en una isla desierta donde hubiese animales y no hubiese vegetales, pues comería animales. Y así, de esta manera, inventándose una situación, intentan justificar la situación verdadera y la situación real en la que ellos están viviendo en su día a día. Y luego la tercera opción consiste en ajustar su comportamiento a el pensamiento, es decir, a los derechos de los animales. Y esto es lo que hacen las personas que deciden hacerse veganas. Y aunque suele pensar la gente que hacerse vegano lleva mucho trabajo, es algo muy complejo, en realidad es mucho más fácil de lo que se suele pensar. Pero sí que es cierto que es un cambio en la vida y exige una adaptación, y con lo cual esto implica un pequeño esfuerzo. Las personas que se están haciendo veganas suelen repetir con mucha frecuencia dos preguntas. Una está relacionada con el tema de la nutrición y otra está relacionada con el tema de las recetas de cocina. Entonces, en el caso de las recetas de cocina, bueno, pues simplemente hay que hacer un pequeño esfuerzo en visitar páginas web de recetas veganas, que hay muchísimas, o conocer algún libro y aprender un poco a cocinar y adaptar unos platos respetuosos con los derechos de los animales a la vida diaria. Y por supuesto también pues habrá que conocer qué alimentos hay en el supermercado, en los mercados, que se ajusten a nuestras ideas. Esto no es muy complicado. Hay gente que piensa que los veganos vamos a tiendas de veganos, y no es así. Los veganos compramos en tiendas igual que el resto de la gente. Y en el tema de la nutrición nos suelen preguntar si se puede estar sano a la vez que se es vegano. Una alimentación es saludable cuando aporta a nuestro organismo los nutrientes que éste necesita. Y esto se puede hacer, como muchos estudios han demostrado, a la vez que se respetan los derechos de los animales. Y luego hay una tercera cuestión, una tercera pregunta que nos hacen con muchísima frecuencia, pero de la que hablamos bastante poco. Y es el caso de personas que se encuentran en su tardía adolescencia o en su temprana juventud, que viven con sus padres y sus padres les ponen dificultades o no quieren que ellos sean veganos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la adolescencia es una etapa de la vida en la que se producen cambios muy importantes, en la que los padres dejan de tener tanta influencia como tenían durante la infancia sobre los hijos. Y los hijos y las hijas empiezan a tener acceso a nuevos puntos de vista. Los iguales o los amigos empiezan a tener una mayor relevancia. Y a la vez, los adolescentes tienen una mayor capacidad de hacer un análisis crítico. Y esto lo que conlleva es que
empiezan a preguntarse y a analizar cosas y temas que anteriormente no analizaban. Y se cuestionan temas de tipo religioso, temas de tipo social, temas políticos y también temas morales. Entonces, dentro de los temas morales que empiezan a cuestionarse y a analizar y a criticar, aparece el tema de los derechos de los animales. Entonces, habrá adolescentes y habrá jóvenes que, tras hacer un análisis, acepten que los animales tienen unos derechos y que merecen que ellos adapten su forma de vida y su comportamiento para respetar esos derechos. A la hora de plantearle este tema a los padres, habrá padres que se sientan confusos y habrá padres que se sientan sorprendidos y puede ser que incluso tengan cierta preocupación. Entonces los adolescentes tienen que entender eso, tienen que entender que los padres se van a sorprender. Y la mejor manera para tranquilizar a los padres es demostrarle que es una decisión que se ha tomado de una manera cuidadosa y de una manera responsable, que no es una decisión impulsiva. Y la mejor manera es demostrar que se cuenta con una base teórica y que se sabe responder a las preguntas que ellos les van a ir planteando. Los padres seguramente preguntarán ¿y por qué no comes huevos si no matan a las gallinas? ¿O por qué no bebes leche si no matan a la vaca? O te dirán que los animales están para servirnos a los humanos, o dirán que las plantas también sienten. O sea, van a plantear una serie de cuestiones que, si el adolescente o el joven sabe responderlas, los padres se sentirán mucho más tranquilos y entenderán que se trata de una decisión que se ha tomado de manera responsable. Y además es importante tener en cuenta que el veganismo no es una cuestión de tipo alimenticio, sino que es simplemente llevar a la práctica los derechos de los animales. Con lo cual, antes de pasar al veganismo, hay que entender bien los derechos de los animales. Y los posibles problemas o dificultades que nos puedan surgir serán mucho más fáciles de resolver cuando tengamos claro por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por qué hemos tomado esa decisión y estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto. Y una vez que se han comentado las pequeñas dificultades que puedan surgir a nivel personal, sería conveniente comentar un poco los problemas que pueden aparecer en un ámbito más general, en un ámbito más bien social. Y cuando dentro del movimiento se habla de las dificultades que hay para que el veganismo se extienda de una manera más rápida a lo que ya lo está haciendo, se suele decir que el problema principal es que la industria de explotación animal, la industria de la leche, la industria de los huevos, la industria de la carne, la industria de las pieles, tienen un grandísimo poder sobre los medios de comunicación. Y esto conlleva que tienen la capacidad de inculcar en la sociedad la idea de que si no consumimos los productos que ellos nos están vendiendo, vamos a estar enfermos. Por supuesto, esto es cierto y debemos reconocer que consiguen su propósito con bastante éxito, por desgracia. Pero no es el único motivo por el cual el veganismo no avanza más rápidamente. Hay que tener en cuenta además que nuestra sociedad no se guía por los valores morales, no se guía por lo que es justo, sino que en los aspectos de carácter económico tienen una influencia trascendental. Y cualquier elemento, cualquier negocio que sea rentable, que genere beneficios económicos, tiende a perpetuarse. Y el caso de la explotación animal es un negocio que es muy rentable y que genera muchísimos beneficios económicos, con lo cual tiende a perpetuarse. Otra característica que aparece en los seres humanos desde la aparición del ser humano es que cuando hay un grupo que se encuentra en una situación de debilidad, que no puede hacer respetar sus derechos, suele aparecer otro grupo que se aprovecha de la situación de debilidad, es decir, aparece una relación de dominación entre dos grupos, uno el débil y el otro el fuerte. Esto aparece, por ejemplo, en el caso del Neolítico, los primeros asentamientos, seguía habiendo muchísimos grupos, muchísimos pueblos o muchísimas etnias que seguían siendo nómadas y que atacaban sistemáticamente a los pueblos agrícolas y no respetaban sus derechos. Pero ha pasado en épocas más modernas, ha pasado, por ejemplo, el caso de los españoles, lo hemos hecho con los guanches en Tenerife, lo hemos hecho con los bimbaches en el Hierro, lo hemos hecho con todos los indígenas en Sudamérica, esclavizándoles y sometiéndoles, lo hemos hecho en África, se sigue haciendo hoy en día, no hay más que ver el caso de Israel y Palestina, y también pasa dentro de las propias sociedades. Dentro de las propias sociedades hay grupos que son más débiles o tienen una menor capacidad de defender sus derechos. Entonces, luego va a haber otros grupos que se aprovechen de esa situación.
Y lo podemos ver en el caso de, por ejemplo, los inmigrantes, la gente pobre, lo vemos en el caso de los niños, lo vemos en el caso de los ancianos, lo vemos en el caso de los presos. Es decir, hay un montón de grupos que, por su situación de debilidad, son dominados y sus derechos no son respetados. Y por supuesto, esto ocurre en el caso de los animales. Los animales se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. ¿Por qué? Pues porque los animales no pueden hacer defender sus derechos. Es que los animales no pueden hablar o utilizar un lenguaje como el que utilizamos nosotros y comunicarse con nosotros y exigir un respeto a sus derechos. No pueden organizarse. Y entonces ellos lo que necesitarían sería que el propio grupo que les está explotando, que les está sometiendo y que les está pisoteando sus derechos, sea el que decida dejar de hacerlo, cosa que es bastante difícil. Y esto ya nos lleva a otra característica, que es que dentro de la sociedad hay muy poca gente que está dispuesta a luchar por los derechos de un grupo si no le beneficia de una manera directa. Esto lo refleja Bertolt Brecht en un poema que dice: primero los nazis fueron a por los judíos, yo no hice nada porque a mí no me afectaba, luego fueron a por los comunistas, como yo no soy comunista me dio igual, luego fueron a por los homosexuales y tampoco soy homosexual, me dio igual, y al final vinieron a por mí y nadie hizo nada por mí. Nadie hizo nada por defender mis derechos. Lo que nos está diciendo este poema, o al menos así es como yo lo interpreto, es que ayudes a los demás para que así los demás te puedan ayudar a ti. Es decir, está teniendo una perspectiva egoísta. Y esto no es así, o sea, no hay que defender los derechos de alguien porque esto nos va a beneficiar, sino porque es lo justo, porque esos derechos forman parte de ese individuo y hay que defenderlos. Y en el caso de los animales ocurre exactamente lo mismo. Aunque nosotros no seamos los que estamos enjaulados, aunque no nos vaya a beneficiar de alguna manera defender los derechos de los animales, los tenemos que defender. Y ya para acabar, aunque esto parezca... me he centrado un poco en las dificultades de que se extienda el veganismo, hay que tener en cuenta que hay muchísimas personas que, si tuviesen acceso a una exposición clara y a información sobre los derechos de los animales y se les explicase de manera apropiada por qué los animales tienen derechos, cuáles son esos derechos y por qué hay que respetarlos, pues se harían un cuestionamiento de su propio comportamiento y se plantearían el respetar esos derechos y hacerse veganos. Entonces lo que tenemos que conseguir es eso. Y ya para finalizar, también quiero decir que es posible que haya gente que piense que los veganos nos creemos mejores que otros por defender los derechos de los animales, y esto no es así. Quienes somos veganos o quienes defendemos los derechos de las mujeres o quienes defendemos los derechos de personas de otras razas, no nos creemos mejores que los demás, sino que simplemente lo hacemos, somos veganos porque no nos creemos mejores que nadie. Y nos da igual que un individuo sea de un sexo, o sea de otro, o sea de una raza, o sea de otra, o tenga una tendencia sexual, o tenga otra, o sea de una especie, o sea de otra. Lo que nosotros decimos es que si un individuo tiene derechos, esos derechos tienen que ser respetados.